Hola, ¿qué tal? Le damos la mejor bienvenida a esta mañana gris y lluviosa y lo recibimos con noticias, ¿eh? Exactamente. Buenos días y saludo para todos. Esto es la primera edición de MBD Noticias, pasado por agua, le diré, porque está lloviendo en buena parte del territorio nacional. Incluso hay advertencia de color naranja, según Uninomet. Una advertencia que está vigente desde las 7:40 y se extenderá hasta las 10:25 hasta la próxima actualización. 20 grados la temperatura a esta hora. Exactamente, no sé si podemos ver ese mapa de las advertencias meteorológicas, pero si no ya vamos con el pronóstico porque en esta jornada se prevé que continúe el cielo nuboso y cubierto con lluvias y tormentas, con temperaturas extremas que van 18, ya la pasamos, 23 la máxima. ¿Qué pasará mañana martes 26 de abril? El cielo estará nuboso, en principio no habrá precipitaciones, pero las temperaturas 12 y 26 subiendo hasta el miércoles. Sí, el miércoles la mínima será de 17 grados y la máxima de 23, con cielo nuboso y algo nuboso, según dice el Instituto Uruguayo de Meteorología, que como decíamos ha emitido hace unos minutos una advertencia de color naranja. Naranja para el norte del país y, como decías vos, Josema, para el sur del país, amarillo, como estamos viendo en pantalla. Exacto. Decirles también que hasta el momento el Centro Coordinador de Emergencias de Montevideo, el Centro Coordinador Departamental, ha recibido 10 denuncias por ramas de gran porte caídas en la ciudad, sobre todo en la zona de Carrasco Norte. Según nos decían, se espera que avance un poco más la mañana para que ahora sí se empiecen a recepcionar denuncias a medida que la gente se vaya despertando y vea o árboles caídos o ramas, como decíamos, ¿no? Vamos a actualizar esta información más adelante con el agente del Centro Coordinador de Emergencia Departamental. Ustedes veían allí cómo está Montevideo, pasado por agua, decíamos, llueve y llueve bastante a esta hora. Vamos a comenzar con los adelantos de algunos de los temas que vamos a estar analizando hasta las 8:30 aquí en MBD Noticias. Sí, estamos hablando de que el canciller uruguayo recibirá a las 11 de la mañana al embajador turco en nuestro país, tras lo que ocurrió el pasado viernes, cuando al retirarse de la inauguración de la embajada turca en Montevideo y ante al colectivo de personas armenias que estaba manifestándose contra esa persona aquí en Uruguay, hizo un gesto que bueno, fue realmente interpretado como de alguna manera una provocación, ¿no? Un gesto racista, como le llamaron los armenios. Exactamente, bueno, vamos a hablar de eso también en un rato. Les contamos que bueno, los movimientos sindicales comienzan a reunirse, en este caso hoy al mediodía en Sutel, para analizar la situación de carestía y también bueno, el inicio de los consejos superiores tripartitos. Son varias las mesas de negociación que van a estar comenzando a la brevedad. De eso vamos a estar hablando también. Y también vamos a estar abordando en el ámbito internacional lo que pasó en Francia ayer, donde el actual presidente Emmanuel Macron venció en segunda vuelta presidencial a Marine Le Pen, representante de la derecha, por un margen más pequeño que las elecciones anteriores. Vamos a ver cómo está Montevideo hasta ahora a través de las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad. Si no me equivoco, andamos por la Blanqueada allí. Les contamos que hay algunos cortes, por ejemplo, en Gonzalo Ramírez, entre Barrio Somorín y Santiago de Chile, hacia el centro, desde las 7:30 de la mañana. Hay bueno, dificultades para transitar por esa zona. Vázquez Ledesma entre Francisco Vidal y Benito Blanco. El corte va a ir hasta las 6 de la tarde y está vigente desde este momento. Ajá, y desde Francisco Vidal, entre Solano Antuña y Juan María Pérez, un corte que comenzó a las 8 de la mañana y se extenderá hasta la hora 13. Y como decíamos en titulares, esta semana nos lleva al arranque de lo que va a ser el próximo domingo 1 de mayo. Hoy hay una reunión preparatoria en la sede de Sutel. Sí, el acto del 1 de mayo tendrá uno de los focos puestos en la inflación y la pérdida del salario real y también la informalidad y en las medidas que se está tomando bueno, por parte del Poder Ejecutivo. Sí, que será motivo además de análisis en esta jornada, como decíamos, en esta reunión que se va a realizar en Sutel. Tras los anuncios económicos del presidente Luis Lacalle Pou de hace una semana, la central sindical declaró que los consideraba insuficientes y convocó a un activo de las direcciones sindicales para hoy al mediodía. Sí, esta actividad se va a estar realizando allí en el complejo de Sutel, de la calle Miguelete, el sindicato de las telecomunicaciones, con una de las dirigentes. Vamos a estar hablando en instantes nada más. Vamos a estar dialogando con Florencia Leimonier, que es la secretaria general
de Sutel, justamente para, bueno, conocer los detalles de lo que será el encuentro que mantendrán este mediodía. Dicen así que ya está pronta Florencia Leimonie. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? ¿Se escucha? Sí, Ahí va. perfecto. Hola. Perfecto, La se escuchamos escucha. perfecta, Florencia. Buen día. Le traslado nuevamente la Buen día. pregunta. ¿Cuál va a ser el objetivo de este encuentro que se realizará hoy a mediodía? Y bueno, en realidad el activo de direcciones sindicales que se lleva adelante hoy tiene que ver con el proceso de balance, resumen y perspectiva, y ni que hablar que el trabajo de cara al próximo 1 de mayo, que nos va a encontrar nuevamente en un acto presencial, en el caso de la centralidad de Montevideo, pero sin duda va a tener un despliegue a nivel nacional en las distintas localidades con distintas propuestas de movilización y de concentración. En el caso de hoy, ¿se va a esperar algún pronunciamiento que de la reunión, del encuentro que salga hoy? ¿O van a estar ya preparando lo del 1 de mayo, más allá de que tú me lo dijiste? Pensando si van a tener alguna respuesta con hacia las medidas que anunció el gobierno. Y en realidad forma parte ya de la plataforma, digamos, de cara a este 1 de mayo. Obviamente hoy se van a ajustar algunos elementos, pero tiene que ver más que nada con la convocatoria que se viene llevando, que no es solamente al movimiento sindical, a los trabajadores y trabajadoras organizadas, sino que es con la más amplia convocatoria para todos aquellos que viven de su trabajo. Por eso la consigna es la unidad para quienes movemos la rueda, tiene que ver con justamente incorporar, involucrar en este proceso que venimos, que no comienza hoy, ¿no? Que venimos hace bastante tiempo, lo que fue el trabajo de cara al referéndum, con el conjunto del campo popular, con los pequeños y medianos productores, con los almaceneros, con bolicheros, bueno, todo el tejido social que se viene conformando hace bastante tiempo, el objetivo es que esté convocado y que este 1 de mayo esté abrazado por justamente el conjunto del movimiento popular. Entonces, hoy en realidad se van a terminar de definir algunas características, pero sí, obviamente que las definiciones ya vienen siendo las que se vienen sosteniendo por parte de nuestro presidente y nuestra secretaria general. Respecto a lo insuficiente de las medidas del gobierno, aún siguen siendo insuficientes, a pesar de los últimos anuncios, este gobierno no está pudiendo dar respuesta a las necesidades que tiene nuestra población. La pandemia ya se superó y aún así tenemos cifras sumamente complejas de seguros de paro, de despidos, y bueno, ni que hablar los niveles de pobreza que vienen creciendo, donde viene golpeando particularmente o principalmente a nuestros niños y niñas, A ¿no? Uno de propósito de cada eso, cinco. Leimonie, se habla de carestía. ¿Cuál es la visión concreta del movimiento sindical en ese marco justamente y también en lo que tiene que ver a las empresas públicas, ¿no? A nivel global? Y bueno, que no hay medidas concretas justamente para activar la economía desde el punto de vista del trabajo, desde el punto de vista del salario y el control de precios. Venimos en un incremento de tarifas exorbitantes, bueno, en el caso de los combustibles un 43%, y todo ese esquema económico no viene acompañado de las condiciones salariales de los trabajadores y trabajadoras, del control de precios. También todo sube menos el salario, y eso tiene un impacto, como decía, por eso la convocatoria del 1 de mayo tiene un impacto justamente en el consumo interno, en los pequeños empresarios, en el almacén, en el pequeño y mediano productor. Entonces, la situación es que justamente las medidas que se vienen tomando son insuficientes para un sector de la población, porque hay otro sector de la población que ha crecido exponencialmente sus ganancias, tenemos récord de exportaciones y tiene todo un manto de privilegio en las medidas que se vienen tomando. Sin Bien. embargo, los sectores más vulnerables siguen sin respuesta para poder superar una situación que en parte fue generada obviamente por la pandemia, pero en parte también justamente por las medidas que se toman para enfrentar las consecuencias de la pandemia. Bien, Por eso es Florencia Leimonie, muchas gracias por estos minutos para MBD Noticias. Bueno, vamos a estar atentos a lo que ocurra este mediodía allí por la sede de Sutel. Muchas gracias. gracias a ustedes, un abrazo. Bien, y también ella mencionó el tema de los niveles de pobreza y también focalizado en la niñez, que son
la población, que es parte de la población más vulnerable. Y sobre este tema estuvimos además hablando aquí en MB Noticias, hablando sobre la situación de la niñez en situación de calle a raíz del 12 de abril como Día Internacional de Reflexión sobre esta realidad. Sí, les contábamos que no había datos concretos y actualizados, pero que a simple vista venía aumentando la presencia de personas viviendo en la calle. Ayer el diario El País publicó datos del Ministerio de Desarrollo Social sobre esta realidad que marca que se duplicó la cantidad de niños, niñas y adolescentes en estas condiciones en comparación con los años previos al cambio de gobierno en 2020. Otro dato es que casi la mitad de los 1.168 que pasaron el año pasado alguna noche en la calle no tenía una experiencia previa. El relevamiento se hizo en base al registro de personas que pasaron al menos una noche en refugios del MIDES. Los datos del Ministerio de Desarrollo Social proyectan que 2022 terminaría con una cantidad mayor de personas en situación de calle y en particular niños, niñas y adolescentes. Y eso porque en los meses transcurridos ya fueron 772, más de la mitad que todo el año pasado, los menores que pasaron al menos una noche en refugios, 772. Es una cantidad, Y bueno, vamos a recibir con este y otros asuntos a Luca Veloz. ¿Qué tal, Luca? Buen día. Muy buenos días, José María. Un saludo para Pilar también. Estamos en el centro de Montevideo porque Montevideo por estas horas es el escenario para el rodaje de una película que tiene que ver con la historia de nuestro país, de Brasil, de toda América se podría decir, y también de Europa. Es la historia de Anita Garibaldi, esta heroína sudamericana, brasileña, que peleó por la independencia de nuestros pueblos y que también fue a Europa y luchó por la República Italiana. Estamos con su director, Luca Crescenci. Luca, ¿qué se puede decir de esta mujer? Y es la primera vez que se cuenta la historia desde la óptica de ella, ¿verdad? Anita es una mujer muy interesante porque es una mujer anticonvencional, una mujer que luchó por la libertad nel senso político más amplio, nel senso que es una libertad política, ma es también una libertad de poder decir a su marido que su hombre no lo quiere, ¿no? Así, Anita es una mujer que rifiutó, rechazó el primer marido, rechazando un sistema moral y social masculista y misógino. Es una mujer que luchó en Brasil, como tú has dicho, en Montevideo, en Italia. Quindi è una lucha sin confine, una lucha internazionalista. Io credo che è molto importante ricordarlo a hoy, in un momento in cui los nacionalismos son così Están exacerbados cada vez. Vamos a estar en un ratito en Ciudad Viva ampliando sobre este rodaje que se está dando aquí en la zona de la Ciudad Vieja, también en el Cerro. Ayer se grabó, hasta el jueves vamos a estar viendo la presencia y el espíritu de Anita Garibaldi acá en la vuelta. En Ciudad Viva conversaremos con Luca más sobre esta película. Muchísimas gracias, Luca. Volveremos entonces en unos minutos y acá con otros temas. Exactamente, porque a las 11 de la mañana está prevista la reunión del canciller Francisco Bustillo con el embajador de Turquía en Uruguay por las ofensas en la comunidad armenia en Uruguay y el pueblo armenio en general. El sábado se inauguró la embajada turca en nuestro país, en Montevideo, el día antes de la conmemoración del 107 aniversario del genocidio armenio por parte de Turquía en 1915. La fecha ya había generado rechazo en la comunidad armenia por entender que era una provocación de Turquía permitida por Uruguay de hacer coincidir el acto con la conmemoración de la masacre de 1,5 millones de personas. Y las imágenes que estamos viendo es cuando salió de la inauguración, el canciller turco se dirigió a las personas que protestaban por su presencia y desde el auto les hizo un saludo de los lobos grises, siendo aplaudido por el personal de seguridad que lo custodiaba. Los lobos grises son un grupo considerado racista y terrorista en países como Francia por promover la violencia y la xenofobia contra integrantes armenios y negar el genocidio, al igual que el Estado turco. La provocación generó el rechazo de la comunidad turca en nuestro país, siendo que además Uruguay fue el primer país
en reconocer el genocidio armenio. Exactamente. Bueno, y a propósito, a esas imágenes que ustedes veían allí en pantalla fueron difundidas por el Consejo Causa Armenia, quienes, bueno, estaban por allí en el marco de la manifestación. Por eso vamos a recibir justamente a Federico Vaneskaian. Bueno, primero que nada, para preguntarle cómo cayeron justamente estos gestos. Vaneskaian, buen día. Bueno, buenos días, muchas gracias. Obviamente, comienzo con una corrección. En la colectividad armenia causaron un profundo rechazo. Todos quienes estábamos allí, integrantes de la colectividad, no solo de nuestra organización, que nos habíamos convocado frente a la indignación que nos generó que se colgaran en plena Plaza Matriz los retratos de Mustafa Kemal, el continuador y el ejecutor de la etapa final del genocidio, que justo coincide con la zona geográfica de la que provienen la mayoría de los armenios que finalmente se terminaron refugiando en Uruguay, y a su vez Kemal, el arquitecto del negacionismo, y de Recep Erdogan, el actual presidente, que es quien prometió llevar el genocidio iniciado por sus antepasados hasta las últimas consecuencias durante la guerra que emprendió Turquía y Azerbaiyán contra Armenia y Artsaj en el 2020. Entonces, esa indignación despertó que muchos estuviéramos ahí, y ya nos parecía una situación lamentable tener que estar viviendo eso en la previa de un 24 de abril de la conmemoración de nuestros mártires, pero lo que sucedió después cuando se retiró el embajador fue algo que superó totalmente cualquier posible expectativa razonable de lo que puede realizar un canciller cuando visita un estado extranjero. Realizar un gesto de incitación al odio, como el que realizó, reivindicando una organización terrorista que se dedica básicamente, según sus palabras, a la caza de armenios en Europa, tanto armenios, turcos, disidentes o activistas de derechos humanos turcos, nos parece que está fuera totalmente de los límites y demuestra dos cosas. Primero, que el objetivo de la visita de Turquía y del establecimiento de la embajada, más allá de los pretendidos lazos comerciales que se buscan desarrollar y que entendemos que el gobierno uruguayo también con buena fe intenta promover, hay que ver claramente cuál es la intención de Turquía detrás de esto. Y un canciller que realiza este gesto es porque vino en una actitud claramente de provocación, que fue lo que denunció la comunidad desde el primer momento que supimos que la fecha solicitada por Turquía coincidía con las conmemoraciones del genocidio. Federico, Sí. Conforme con la reacción del gobierno, ayer hizo declaraciones el presidente, hoy va a hacer una reunión, lo convocó al embajador turco, ¿con la respuesta del gobierno ante esto? Estamos conformes con la rapidez de la respuesta. Sin embargo, entendemos que es necesario que esta convocatoria no quede en un tirón de orejas y nada más. La colectividad advirtió desde hace mucho tiempo, cuando se iba a instalar esta embajada, que estas cosas iban a pasar, que los diplomáticos turcos y los visitantes que llegaran iban a utilizar la inmunidad que les provocaba contar con una embajada en el país para transformar esto en un punto de hostigamiento hacia la colectividad armenia. Y lamentablemente, en el primer acto público que realiza el embajador cuando se encuentra en Uruguay, es enviar una nota a un diario quejándose por una publicación sobre el genocidio armenio. Ese fue su primer acto público, y el primer acto que realiza el canciller de Turquía cuando se encuentra en Uruguay es un acto de incitación al odio contra la colectividad armenia. Entonces, lamentablemente, nuestros temores eran más que fundados. Y sumado a eso, algo que mencionaron ustedes y que no es menor, el personal de la embajada, que es personal que va a ser residente en Uruguay, aplaude el gesto. Es decir, que simpatiza o reivindica también a esta organización terrorista. Entonces, bajo la fachada de la Embajada de Turquía estamos teniendo personal de seguridad que simpatiza con una organización terrorista que ha sido ilegalizada en países de Europa y el saludo que realizó el canciller turco también está prohibido en varios países como una forma de frenar la propagación de ideología xenófoba. Entonces, eso es lo que despierta la indignación, y por eso nos llama a pensar que esta medida tiene que ser la primera de varias para cambiar el enfoque con el que Uruguay se está relacionando con Turquía, porque evidentemente el enfoque que está adoptando Uruguay es un enfoque quizás muy sincero y muy abierto, y las intenciones de Turquía no fueron reveladas al gobierno uruguayo, pero eran evidentes para quienes conocemos la trayectoria de la diplomacia turca. Bien, Federico Vaneskaian, le agradecemos estos minutos con MBD Noticias. Muchas gracias a ustedes. Bien, hacemos una brevísima pausa y seguimos con más MBD Noticias.
19 grados y la temperatura en Montevideo a esta hora. Le veníamos contando cómo ha venido evolucionando todo lo que tiene que ver con la selección uruguaya sub-20 femenina, que ayer se jugaba su pasaje al Mundial de Costa Rica. Lamentablemente marchamos. Caímos 3-0 contra Colombia y bueno, pese al muy buen campeonato que hizo Uruguay, quedamos fuera del Mundial. El equipo celeste fue superado desde el primer tiempo por su rival y pese a la derrota, el balance que se hace desde la Asociación Uruguaya de Fútbol es positivo, ya que fue la primera vez que se accedió al cuadrangular final. Con el resultado de ayer, Colombia, que nos ganó 3-0, acompañará a Brasil al Mundial de Costa Rica. Y aquí en MBD Noticias Primera Edición estamos comenzando un nuevo ciclo de entrevistas, MBD Entrevista, y vamos a estar recibiendo a partir de este momento a Lucía Pérez, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Uruguay, para hablar sobre la advertencia realizada a nuestro país respecto a la agenda pendiente de derechos humanos en el último informe presentado. Adelante, Pilar. Bien, efectivamente, un gusto recibir a Lucía Pérez. Lucía, bienvenida. ¿Cuáles son los, en el capítulo ampliado que tiene Uruguay en este informe que es mundial de 154 países, cuáles son los ejes más, centrales? Buenos días, muchas gracias por el espacio. Bueno, como todos los años, Amnistía lanza su informe anual con un capítulo ampliado sobre Uruguay, recogiendo un poco el estado de situación de los derechos humanos en nuestro país y bueno, dejando a mirar los avances que hemos tenido y también bueno, algunas deudas pendientes y otros temas que se incluyen en la agenda de este informe. Bueno, por supuesto, 2021 fue un año que recorrido de principio a fin por la pandemia. Esto es parte de lo que se recoge en el informe. Por supuesto, destacando el proceso de vacunación. Uruguay termina el año con una vacunación extendida en su población, aunque fue un poco tardía en relación con otros países, sobre todo el tema del acceso de la compra de las vacunas. Y bueno, y también la pandemia expone una serie de desigualdades socioeconómicas que son anteriores pero que se profundizan. Allí están marcados algunos indicadores que tienen que ver con la pérdida, por ejemplo, del salario real y demás, que bueno, que son algunos desafíos que quedan por delante en este escenario, si se puede decir, de pospandemia de alguna manera, que bueno, que tiene mucho que ver con la calidad de vida de las personas, ¿no? En otras dimensiones que no son solamente las sanitarias. La salud mental también, ¿no? Exacto. Como otro de los efectos. Ese es otro de los temas. Varios expertos y expertas mencionan o hablan de la pandemia, la otra pandemia o la pandemia oculta, que tiene que ver con, bueno, todavía necesitamos más tiempo para ver efectivamente cuáles van a ser los efectos, pero sin duda esto también es materia de agenda anterior a la pandemia en Uruguay, ¿no? Tenemos una de las tasas de suicidio más altas de la región, eso debe preocuparnos, y por supuesto que esto también expuso todas las situaciones de encierro y demás, algunas cuestiones que tienen que ver con esa otra dimensión de la salud, si pensamos la salud como algo integral y no solamente como la salud física, y si pensamos la salud mental como un amplio abanico de situaciones, ¿no? Y de padecimientos que pueden ser desde más crónicos hasta más episódicos y que bueno, que es algo que debería importarnos porque tiene que ver con el bienestar de las personas. Antes de hablar de uno de los temas que también hace eje en este informe ampliado del caso de Uruguay, te quiero plantear uno que a mí me llamó la atención por lo novedoso y por el lugar, que además está bastante arriba en el informe de Uruguay, que está disponible online, se puede ver, es el tema de la afectación o la limitación de este último tiempo en el tema de la libertad de expresión. Y pienso hasta en algunos pedidos de informe que se hicieron en torno al tema de salud, justamente de vacunas y demás, pero no el único, también la agresividad en redes. ¿Por qué lo pusieron con tanta relevancia? Bueno, este es uno de los temas prioritarios para Amnistía Internacional en todo el mundo, es una de sus líneas de trabajo. Además, porque un poco por el contexto, ¿no? Esto es algo que está sucediendo y lo vemos, las narrativas de odio y las limitaciones a la libertad de expresión, lo podemos ver a lo largo y a lo ancho del mundo y sin duda Uruguay no escapa a esto, obviamente con las salvedades y las distancias. Cada país tiene, esto se expresa de maneras distintas, por supuesto, y uno de los puntos que marcamos con preocupación y que está relacionado a la libertad de expresión tiene que ver con el acceso a la información pública. Allí documentamos algunas dificultades en el acceso, en la respuesta de acuerdo a los plazos que están previstos en la ley, también a la calidad de la información cuando se responden esos pedidos, si están completos o incompletos.
Y bueno, en el caso específico que me preguntabas de las vacunas, Amnistía Uruguay, pero también otras organizaciones y varias periodistas han hecho pedido de acceso a la información pública en relación con los términos contractuales de los laboratorios, ¿no? Y la compra que hace Uruguay de esto. Y esos pedidos fueron respondidos, pero se amparan bajo la cláusula de confidencialidad. Esto no es algo privativo de Uruguay, esto ha pasado en varios países del mundo que se han hecho estos pedidos de acceso a la información y la respuesta es la misma. Y bueno, ya identificamos que hay un cuello de botella importante, ¿no? Y además se ve el periodismo como enemigo cuando en realidad es acceder a esa información para que la gente defina mejor su posición. Tenemos que ir cerrando, Lucía, pero solo te quería preguntar un capítulo que se vuelve reiterativo, que es la situación en las cárceles. Y el otro día escuchaba al comisionado parlamentario Juan Miguel Petit decir que cómo estamos en las cárceles es un reflejo de la sociedad. ¿Qué línea, qué podés decirme sobre la situación de las personas, sobre la situación carcelaria? Bueno, es una situación dramática. La situación del sistema penitenciario, como decías, no es un tema nuevo en nuestro informe, es una de las deudas persistentes que tiene el país, ya ha sido señalado por el propio Petit, por relatores especiales de Naciones Unidas, por Amnistía Internacional hace varios informes. Y de alguna manera esto se va profundizando, ¿no? Esto lo damos cuenta por la cantidad de personas, el aumento de la cantidad de personas privadas de libertad, las condiciones en las que están esas personas privadas de libertad, que tiene impactos, por supuesto, sanitarios, en la alimentación, en el bienestar, ni que hablar, y en una parte muy importante de lo que se supone que debe hacer el sistema penitenciario, que es la rehabilitación para la reinserción social. Entonces ahí hay un problema grave del que nos tenemos que ocupar. Lucía Pérez, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Uruguay, gracias por estos minutos. Muchas gracias, un placer. Y volvemos ahora con Josema. Gracias, estamos prácticamente en el final. Decía, vamos a abrir el capítulo internacional porque en Francia Emmanuel Macron ganó el balotaje, le ganó a Marine Le Pen nuevamente, al igual que en 2017, uno de los temas que se destacan desde fuera de fronteras. Macron renueva la presidencia francesa pese al histórico avance de Le Pen. Emmanuel Macron se impuso con claridad en la segunda vuelta de las presidenciales a la ultraderechista Marine Le Pen, que firmó su mejor resultado en unas elecciones, pero fue insuficiente para acceder al poder. El liberal de 44 años superó el 58% de los votos, pero vio cómo se evaporaba la mitad de la ventaja que hace 5 años le permitió ganar la presidencia, lo que muestra las heridas abiertas en un país por un periodo marcado por las crisis. Otro signo inquietante es la baja participación, con una abstención en torno al 28%, la más alta en medio siglo en una segunda vuelta, solo superada por las presidenciales de 1969. Muy bien, así las cosas. Estamos ya prácticamente en el final de esta primera edición de MBD Noticias. Ya cruzamos y seguimos en la pantalla, ¿no? Como no, seguimos en Ciudad Viva con muchísimo gusto, mucho para compartir. A las 8 mañana estaremos aquí arrancando con las primeras noticias de TV Ciudad. Un poco, pero no, estuvo bien, quedó bien. ¿Qué dice? ¿Todo bien, Federico? Escuchá. Bien, ¿y tú? Bien. Buen arranque. Querido Josema, buen día. ¿Sin vos? Sí, ¿Qué ¿no? bueno está? Buen Qué día, bien lengua de Pipí. señas. ¿Pisaste goles, algo? ¿Cómo andás?